Extra urgente. El patriota critica las acusaciones como contribuciones a Joe. Willis insta al juez a rechazar a Meadows. Clark propone detener los arrestos. Meadows actúa para frustrar el arresto en el caso del patriota en Georgia. Tucker entrevista al patriota. Una audiencia mucho mayor que las noticias por cable. Extra está sucediendo ahora. El presidente patriota dijo que las acusaciones penales que le presentaron los fiscales de Distrito Demócratas y el Departamento de Justicia no son más que contribuciones a la campaña de reelección de Joe en 2024. Dijo que equivalían a intentos de interferencia. Las acusaciones contra mí deben verse como una contribución de campaña a Joe y a la gente de izquierda radical, escribió el patriota en mayúsculas en su red social. Esta será su forma actualizada de hechos dudosos. Recuerden, estas son acusaciones de Joe pura y simple. Es un tema que el patriota ha estado insistiendo durante su campaña para la nominación presidencial republicana y antes de que el fiscal de Distrito Demócrata de Manhattan, Alvin Bragg, lo acusara por primera vez en abril de acusaciones de pagos, de mantener su silencio a la estrella de cine Stormy Daniels. El patriota se declaró inocente en ese caso y se declaró inocente de 2 acusaciones posteriores presentadas por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. ¿Puedes creerlo? Iré a Atlanta, Georgia, para ser arrestado por una fiscal de distrito de izquierda radical, Fani Willis, quien está supervisando uno de los mayores desastres de hechos negativos en la historia de Estados Unidos, publicó el patriota el martes por la noche en su red social. En mi caso, el viaje a Atlanta no es para un hecho negativo, sino por hacer una llamada telefónica perfecta. Ella hizo campaña y continúa haciendo campaña y recaudando dinero para esta casa de brujas. Esto se realiza en estricta coordinación con el Departamento de Justicia de Joe y se trata de interferencia. De otro lado, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, instó a un juez a rechazar las ofertas del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y del exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, para evitar sus arrestos en el caso de interferencia electoral en Georgia, informó un medio. Meadows y Clark buscan impedir que Willis los arreste si no se entregan antes del mediodía del día de mañana. Willis acusó a Meadows, Clark, el presidente patriota y otras 16 personas en un tribunal estatal la semana pasada por sus presuntos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones en 2020 en el estado de Peach. Tanto Meadows como Clark están intentando trasladar sus cargos de un tribunal estatal a un tribunal federal, con la esperanza de reclamar inmunidad constitucional y otras defensas para que se desestimen sus cargos. A raíz de la votación del gran jurado sobre la acusación, Meadows rápidamente presentó la documentación para trasladar sus cargos a un tribunal federal y Clark y David Schaffer, otro coacusado, presentaron una presentación similar días después. Si bien Schaffer se entregó voluntariamente, Clark y Meadows pidieron el martes a un juez federal que impidiera sus arrestos. Meadows tiene programada una audiencia judicial el lunes para determinar dónde continuará su caso. Los documentos judiciales muestran que Willis se negó a extender el plazo del viernes para Meadows, lo que indica que planea emitir de inmediato una orden de arresto si él no se entrega. Para protegerse del arresto, Meadows
pidió que el juez permita inmediatamente que su caso avance en un tribunal federal sin una audiencia o emita una orden que impida su arresto antes de acudir al tribunal el día lunes. Sin la intervención de este tribunal, al señor Medaus se le negará la protección contra el arresto que la ley federal otorga a los exfuncionarios federales y la pronta pero ordenada consideración de la deportación por parte de este tribunal se verá frustrada, escribió el abogado de Medaus, John Moran, en documentos judiciales. A diferencia de Medaus, que solo está tratando de trasladar los cargos en su contra a un tribunal federal, Clark está tratando de trasladar los cargos en su contra y dirigirse al gran jurado de propósito especial que anteriormente escuchó pruebas y recomendó cargos, pero no votó sobre la acusación. Clark argumenta que el gran jurado de propósito especial era un procedimiento civil y no penal, lo que significaría que los procedimientos estatales se suspenderían automáticamente. Sin embargo, si una de las partes intenta trasladar un caso penal a un tribunal federal, los procedimientos estatales continúan hasta que el juez tome una determinación sobre dónde debe proceder el caso. Clark afirma que los procedimientos estatales y los arrestos deberían haberse detenido automáticamente cuando presentó la documentación para presentar sus cargos. Utilizando los mismos fundamentos legales que Medaus, también pidió al juez que bloqueara su arresto. De otro lado, Mark Medaus, excongresista y jefe de gabinete del presidente patriota, pidió a un juez federal que impida su arresto en Georgia, donde el presidente patriota, Medaus y otros enfrentan cargos por intentos de revertir supuestamente los resultados de los comicios en 2020. Medaus se une al exfuncionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark, quien de manera similar pidió a un juez federal el 21 de agosto que bloqueara su arresto el día viernes, argumentando que su condición de funcionario federal lo hace inmune a los cargos a nivel estatal. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, alegó en su acusación del 14 de agosto que el presidente patriota, el señor Medaus y otras 17 personas participaron en una conspi de hechos negativos al ayudar al esfuerzo del presidente patriota supuestamente para descubrir pruebas de hechos dudosos en los comicios del 2020 y tener listas de electores alternativos dispuestos en varios estados para retrasar el recuento de votos electorales. La señora Willis dio a los acusados hasta el mediodía del 25 de agosto para entregarse y evitar ser arrestados, pero el señor Medaus tiene una petición pendiente para trasladar el caso a un tribunal federal con una audiencia programada para el 28 de agosto. La fiscal del distrito propuso la fecha límite hasta después de su audiencia, pero ella rechazó la propuesta de plano y dejó claro que arrestaría al señor Medaus, dijeron sus abogados en documentos judiciales. No voy a conceder ninguna prórroga. Di 2 semanas para que la gente se entregara a la corte. Su cliente no es diferente a cualquier otro acusado penal en esta jurisdicción, respondió Willis a los abogados, según el expediente judicial, y agregó: las 2 semanas fueron una tremenda cortesía. Los abogados respondieron con una carta dejando en claro que el señor Medaus se encuentra en una situación diferente a la de otros acusados del condado de Fulton porque es un exfuncionario federal que tiene un aviso de deportación pendiente, según el documento. Los funcionarios federales tienen derecho a ser juzgados en un tribunal federal y a disfrutar de inmunidad contra el procesamiento por acciones que realizaron bajo apariencia de su cargo. Si bien el señor Medaus ya no ocupa el cargo, lo hizo durante el tiempo cubierto por las acusaciones del fiscal del distrito. El 22 de agosto, los abogados pidieron al juez de distrito Steve Jones, que supervisa la petición de deportación, que la concediera antes del 25 de agosto o que prohibiera a la señora Willis arrestar al señor Medaus.
El tribunal debe otorgar prontamente reparación para evitar que el señor Medaus pierda irreparablemente su derecho bajo la ley federal a estar libre de arresto estatal y para proteger la capacidad de este tribunal de considerar el aviso de deportación del señor Medaus de manera ordenada, dice la presentación. La expulsión debe decidirse rápidamente, particularmente en este caso, sugirieron los abogados, porque desafortunadamente el estado de Georgia está decidido a someter al señor Medaus a un proceso penal en Georgia, lo más rápido posible y sin tener en cuenta sus esfuerzos pendientes para llevar el caso a un tribunal federal. En el pasado se han concedido deportaciones incluso sin una audiencia, señalaron, pero agregaron que el tribunal podría conceder la expulsión y luego reconsiderar la decisión después de la audiencia si fuera necesario. Alternativamente, impedir el arresto del señor Medaus preservará los derechos del señor Medaus sin poner una carga sustancial para el estado de Georgia, dijeron. Si se concede la expulsión, todo el caso de los 19 acusados se trasladará al Tribunal Federal. Si el juez concede la desestimación de los cargos contra el señor Medaus y potencialmente contra otros que plantean inmunidad federal, puede decidir enviar el caso restante de vuelta al Tribunal Estatal. El patriota también tiene la opción de pedir la destitución, dijo anteriormente un abogado defensor de carrera de un medio. De otro lado, el patriota anunció que no participará en el debate republicano organizado por un medio en Milwaukee, sino que se unirá a Tucker Carlson para sentarse en su plataforma Tucker on X. Carlson publicó un fragmento de video que muestra una vista previa de su entrevista exclusiva con el patriota. Independientemente de lo que piensen del patriota, él es, a partir de esta noche, el indiscutible favorito de lejos en la carrera republicana. El ex presentador del medio FOX también arrojó luz sobre cómo surgió la entrevista y explicó que el patriota se acercó a ellos para conversar. La intención del patriota para acceder a una audiencia mucho mayor que la que recibiría en las noticias por cable, afirmó Carlson, en su alusión a su nueva presencia en la red del pajarito. Para muchos, esta medida del patriota muestra su enfoque estratégico hacia la participación de los medios, y algunos lo ven como un intento de eludir los canales tradicionales, posiblemente debido a cualquier sesgo percibido y como una forma de controlar la narrativa. Carlson parecía ansioso porque el público sintonizara la exclusiva. Creemos que los votantes tienen interés en escuchar lo que él piensa, dijo. La entrevista se llevó a cabo a las 8:55 p.m. en Tucker Carlson Tonight.